Dana está autorizada, Paulita Rojas también va a estar autorizada. Entonces vamos a esperar, como les digo, 2 minuticos más para que estemos todos. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. Muy bien, señorita. Es que para dentro de 8 días es la primera actividad, ¿sí? Que es la actividad creativa que tenemos que hacer sobre las 3 primeras teorías, ¿sí? ¿Eso que hacemos a ver todas? Si no las alcanzamos a ver, corremos simplemente 8 días, no te preocupes. Igual de todas formas, vamos sin afanes, lo importante es el aprendizaje. Ustedes saben que eso es lo esencial para mí, antes que cualquier cosa. Gracias. Bueno, por favor, invito a las personas, invito a las personas que por favor faltan por registrarse, lo hagan por el chat para poder iniciar nuestra sesión del día de hoy. Teacher, una pregunta, bueno, y esa actividad de que es de 8 días, ¿esa que la puedo hacer uno en computador o pues, o sea, a mí me queda más fácil, o escribir? Siempre he dado, creo que desde el primer día de clase, señorita Valerie, di la opción de que fuera de las dos maneras para que ustedes tuvieran la comodidad de poder hacerla sin ningún inconveniente. ¿Listo? Ah, ok, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Regálenme aquí un momento. A ver, regálenme. Listo. Parece que nos fue mejor. Muy bien. Bueno, entonces muy buenos días. Dana, cuéntanos, ¿qué hicimos la clase anterior, por favor? ¿Solo presentamos el periodo o adelantamos algo? No, solamente presentamos lo que vamos a hacer durante el periodo. Bueno, ¿me recuerdas entonces el primer tema según nuestra agenda? Mito de la caverna. Muy bien, perfecto. Entonces, por favor, todos un título bien grande en sus cuadernos que diga El mito de la caverna y la teoría del conocimiento en Platón. Repito, el mito de la caverna y la teoría del conocimiento en Platón. Vamos entonces a mirar a ver cómo nos va. Cerremos esto. Vamos aquí a abrir un documento en Word para que todos podamos entender esta teoría que les digo es muy interesante. Entonces, voy aquí a compartir. ¿Dónde está documento 4? Perfecto, listo. Todos están viendo el documento en blanco, ¿sí? Sí, señor. Señor. Listo, aquí lo estamos viendo entonces. El título de nuestra clase de hoy, el mito de la caverna y la teoría del conocimiento en Platón. Resulta que cuando uno se mete a hablar de Platón y uno se mete a analizar a este filósofo, se va a encontrar con un relato muy hermoso que está en el libro La República. Porfa, les pido a las niñas que tienen activo su micrófono lo apaguemos para que no haya interferencias. Muchas gracias. Como les decía, entonces uno se pone a analizar la teoría de Platón y encuentra un relato muy hermoso. Ese relato muy hermoso del que yo hago referencia se llama el mito de la caverna. Literalmente, ¿a qué hace referencia? Ustedes saben que yo soy totalmente un fracaso con mis diseños, entonces voy a trabajar hoy con autoformas a ver qué tal me va. Entonces, vamos aquí a hacer una autoforma en forma de triángulo que va a representar nuestra caverna. O con esto. Platón decía Profe, disculpa, es a ver si puedes admitir a Isabela Garzón. Ah, no, a Lala, perdón, a Laura Calderón. Profe, creo que te pegaste. Sí, cierto, el profe está pegado. Yo pensé que era yo. Sí. Ahorita tú estás por 2 dispositivos, ¿cierto? Sí.
Ahora eres el hospedador, Dana. Sí, Sí. ahora el profe es el hospedador. Profe, está silenciado. Listo, que ya volví, me sacó el sistema. No quieren que hoy hable de Platón. Profe, sí que es compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, todavía no. Espérate que estoy agregando, aprovecho para agregar la gente que está llegando. A ver, por favor, vamos a volver a compartirla. Entonces, íbamos acá. Platón nos empezaba a contar que en la antigüedad existía una gran caverna y esa gran caverna tenía una particularidad y era que dentro de ella se encontraban 3 hombres atados de pies y manos. ¿Desde cuándo estaban atados de pies y manos? Desde que eran niños, desde antes de tener uso de razón, habían atado a estos 3 hombres de pies y manos a la caverna. Y crecieron, y al crecer, ellos se dieron cuenta que tenían un problema gigante, y este problema gigante era que la única realidad que ellos conocían era lo que veían dentro de la caverna. O sea, en pocas palabras, la única realidad que conocían estos hombres eran las sombras en la caverna. Ojo con esto. Por favor, les pedí que apagáramos el micrófono para que no haya interferencia. Les agradezco muchísimo. Entonces, ¿cómo era eso de que la única realidad que conocían estos hombres eran las sombras que estaban en la caverna? Pues les cuento, mis niñas, que efectivamente a la caverna ingresaba una luz. ¿Por dónde ingresaba la luz? Por algo que se denomina gruta. ¿Qué es una gruta? La entrada a la caverna, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, imagínense, la caverna tiene una gruta y por esa gruta entraba una luz que proyectaba hacia el interior de la caverna unas sombras. Y las sombras que veían estos hombres atados de pies y manos, para ellos era la única realidad. Pero ¿de dónde provenía esa luz? Platón nos decía que esa luz provenía de una gran fogata, que la vamos a asumir como si fuera, a ver, una estrellita. Venga, buscamos una estrellita por acá. No veo estrellas. Sí, aquí ya la encontré. Entonces, supongamos que esta estrella era la luz que reflejaba hacia el interior de la caverna. La luz, una fogata de fuego. Literalmente lo define. Entonces, entre la entrada de la caverna y el fuego, ocurría muchas veces que otros hombres que estaban en el exterior de la caverna atravesaban objetos, o con eso, atravesaban objetos para que cuando la luz se proyectara hacia el interior de la caverna, esos hombres que estaban encadenados vieran las sombras y ellos pensaran que esas sombras eran la realidad. Eso pasaba, y así los hombres crecieron. Vuelvo y repito porque veo unas caras de asombro. Entonces, resulta que volvemos al hecho de que en una caverna existían 3 hombres atados de pies y manos. Y estos hombres, al estar atados de pies y manos desde que eran infantes, habían crecido y la única realidad que ellos contemplaban eran las sombras que veían en el interior de la caverna. Pero ¿de dónde provenían estas sombras? Estas sombras provenían de la entrada de la caverna, de la gruta. Y sucedía porque al exterior de la caverna había una luz, una especie de fogata de fuego, que generaba luz y que algunos hombres, de una manera muy dañada, aprovechando que estos hombres estaban atados de pies y manos, empezaban a atravesar una serie de objetos entre la luz, o sea, entre la fogata y la entrada de la caverna, y por eso era que esos hombres veían las sombras dentro de este lugar. Eso sucedió por muchísimos años, hasta que un día uno de esos 3 hombres se logró liberar. Entonces él se logra liberar de sus cadenas y lo primero que hace es tratar de empezar a caminar. Y empieza a caminar hacia donde se encuentra la luz. A medida que va caminando y se va acercando hacia la puerta o de la gruta de la caverna, la luz se hace más fuerte, se hace más tenue y en algún momento este hombre, cuando llega a la entrada, la luz termina cegándolo temporalmente, ¿sí? Este hombre no puede abrir los ojos de la tanta luz que encuentra porque nunca había visto la luz y esta luz pues le estaba afectando su visión,
Pero cuando este hombre logra salir de la caverna y empieza a abrir sus ojos, lo que empieza a contemplar es otro tipo de realidad. Una realidad mucho más colorida, mucho más grande, mucho más gigante. Entonces vamos aquí a hacer una tercera autoforma. La vamos a hacer en forma de óvalo. ¿Qué va a representar ese óvalo? El hombre que queda anonadado con la realidad. Este hombre queda totalmente pasmado. ¿Por qué queda pasmado? Porque contempla la realidad exterior y aún más, duda de la realidad. Ojo con eso, duda de la realidad. Para contestar la respuesta que me han hecho por el chat, estos hombres estaban atados desde niños porque alguien los dejó atados allá, ¿sí? Eso es lo que nos cuenta Platón. Los ataron desde niños para que crecieran contemplando esa única realidad que había en el interior de la caverna. Alguien quería jugar con ellos, por eso ese alguien atravesaba muchas veces objetos en medio de la luz y de la entrada de la caverna para que en el interior ellos vieran sombras y ingenuamente pensaran que esa era la realidad. Pero como les digo, ese hombre, uno de esos tres hombres logra liberarse y cuando se libera y sale de la caverna y empieza a abrir sus ojos, queda totalmente pasmado, queda totalmente asombrado y empieza a mirar el exterior. Y en ese momento duda de la realidad. ¿De qué realidad duda? Duda de ambas realidades. Duda si la realidad auténtica son las sombras de la caverna o la realidad auténtica es aquella que está contemplando en el mundo exterior. Y esa duda lo lleva a pensar. Ojo con eso. Esa duda lo lleva a pensar. ¿Por qué esta duda lo lleva a pensar? Porque este hombre quiere encontrar la realidad, quiere saber qué es lo que está ocurriendo. Y después de pensar por varios momentos, se da cuenta que la auténtica realidad es el mundo exterior y que ellos eran víctimas realmente de una situación y era que estaban siendo manipulados por otros hombres. Pues este hombre, al darse cuenta de esto, entra corriendo a la caverna, muchachas, entra corriendo a la caverna y cuando entra a la caverna le quiere quitar las cadenas a sus otros dos compañeros y les quiere decir, oiga, mire, es que la realidad está afuera. Los que están adentro en la caverna se quedan mirándolos como, uy, este man se volvió loco. ¿Cómo así que la realidad está afuera? Si toda la vida hemos crecido acá y lo único que hemos visto es esta realidad. Y el hombre les empieza a contar su experiencia, pero los otros hombres que estaban atados no le creyeron. Por el contrario, lo que hicieron fue aferrarse más a las cadenas que los ataron de por vida. Eso es lo que nos cuenta el mito de la caverna. Pero, ¿qué tiene que ver esa historia con la teoría del conocimiento? Les voy a decir que tiene que ver muchísimo. Y vamos a empezar aquí a hablar de esas cosas. ¿Qué representa cada objeto? Las cadenas de la historia representan la ignorancia del ser humano. Nosotros somos personas totalmente ignorantes. Y muchas veces, a pesar de que hay personas que nos quieren ilustrar y que nos quieren aconsejar para mostrarnos lo que es la realidad, nosotros muchas veces tercamente dudamos y lo que hacemos es aferrarnos más a esa ignorancia. El hecho de que esos hombres de la caverna no hubieran creído en el hombre libre, lo que hicieron fue representar lo que muchos de los seres humanos hacen y es no aceptar las ideas nuevas, no aceptar las ideas verdaderas y por el contrario, tercamente atarse a la ignorancia. Eso representan las cadenas. ¿Qué representa? ¿Qué representan los hombres encadenados? Los hombres encadenados representan los hombres que se dejan influenciar. ¿Cómo así que esos hombres que se dejan influenciar? Sí, son esos hombres que necesitan que alguien piense por ellos. Y eso pasa mucho en la sociedad. Hay gente que no se atreve a pensar, sino que vive de lo que otros dicen, ¿sí? Ay, no, es que
El político X dijo que es que esto está mal. Ah, no, el otro dijo que estaba bien. Y en vez de nosotros verificar, lo que hacemos es tontamente dejarnos influenciar por nuestras pasiones y sentimientos y nos dejamos llevar por el discurso del que el otro nos quiere enseñar. Entonces, eso es lo que pasa. Los hombres encadenados son aquellas personas que se dejan influenciar por otros, que no piensan por ellos mismos, que necesitan de otros para entender la realidad. Y por ende, son fáciles de manipular. Creo que fue muy claro que cuando escuchábamos el mito, escuchamos que estos hombres se dejaban manipular por las sombras que hacían otros hombres en el mundo exterior y empezaban a mostrar esas sombras. Entonces ellos creían fielmente en estas sombras. ¿Y por qué creían fielmente en estas sombras? Porque estos hombres se dejan influenciar por sus sentidos y sus sentimientos. Se dejan influenciar por sus sentidos y por sus sentimientos. Señorita Rojas, claro que sí puede decir algo, la escuchamos. Profe, por ejemplo, un claro ejemplo un poco ya actualizado, digamos, ahorita con lo del COVID. Pues las noticias viven solamente en COVID y yo pienso pues que también están intentando como manipular a la población, a las personas que se creen todo lo que digan las noticias, porque pues son las noticias, entonces dicen toda la verdad, supuestamente. Entonces se dejan influenciar, se dejan meter ese miedo y pues ese miedo, obviamente el COVID es una realidad, pero muchas veces como que la alborotan más de lo que es, ¿ya? Y todo el tiempo es COVID y COVID y COVID, y hay muchas otras cosas que también están pasando, hay mucha corrupción, hay más problemas aparte de ese, pero solamente se enfocan en eso, supongo yo, para meterle miedo a la población y que sean más fáciles de manipular y que como la población tiene miedo y les dicen no salgan, pues la gente pues no va a salir, pues y es una medida de seguridad, pero si les dicen que dentro de la casa, ¿quién les asegura a ellos que dentro de la casa les dé COVID? Porque sí, porque les tocó. ¿Quién les asegura eso? ¿O quién no les asegura eso? ¿Ya? Entonces yo pienso que la gente también es como también a creerse mucho lo que digan nuestros propios, ¿cómo decirlo? Que nos estamos dejando manipular también por esas personas de los noticieros o cualquier cosa, ese tipo de cosas, como para, no sé, como nos estamos dejando manipular nosotros mismos. Ok. No, la gente como que dice, como que, entonces porque esto lo dicen las noticias, tiene que ser cierto. No puede haber alguien más que diga que no puede ser cierto. Y la Claro. persona no está consciente ni está ya como para decir y asegurar que eso sí fue verdad o Claro, sea un montaje. claro que sí. Pues por eso, antes de dar la palabra a la señorita Silva, quiero decirles que ese es el problema, que los sentidos y los sentimientos no son los adecuados para entender la realidad por una razón práctica, porque nos generan miedos. Miedos de salir de qué? Del confort, de lo que conocemos. A nosotros nos da pavor lo desconocido y por eso inclusive nosotros cortamos nuestras libertades. Precisamente, ¿por qué? Porque le tenemos miedo a esta cuestión. Entonces, yo creo pertinente que en este sentido entendamos que si esos hombres de la caverna se aferraron a sus cadenas, eran porque tenían miedo de conocer algo distinto o también tenían miedo de entender que ellos habían sido engañados durante tanto tiempo de su vida y por eso prefirieron arraigarse a algo que ellos conocían y decir, prefiero, como dicen los abuelos, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. De ahí viene ese viejo dicho, pero que es algo absurdo realmente porque quien se ata a las cosas por el miedo a conocer, pues automáticamente está perdiendo su libertad. Señorita Manuela Silva. Pues, profesora, pues me quitaste la palabra, se va a decir que nosotros los humanos tenemos como miedo a conocer, abrir, si tenemos la llave nos da miedo abrir la puerta a descubrir diferentes portales, por decirlo así. Yo siento que los seres humanos a veces como que nos conformamos con lo que tenemos y no investigamos más allá. Siento también que, no sé,
Hay mucha gente que tiene un pensamiento muy guaso, como que y hacen toda la maldita sea, entonces pues, no sé, siento que hasta cierto punto pienso que la sociedad está perdida. Obviamente sí hay como manera de arreglarlo, pero pues con tantas cosas que están pasando ahorita, como que la gente sigue votando por lo mismo, sigue eligiendo lo mismo, sigue siendo masoquista, entonces como, no sé en qué camino se quieren dirigir. Correcto, muy bien. Señorita Olarte, última intervención y pasamos inmediatamente a seguir porque nos falta por avanzar. Pues, profe, en cuanto a lo que dijo Manuela, me parece como muy cierto en los diferentes ámbitos pues que nosotros vivimos pues cotidianamente. En estos casos, pues en este caso me voy a meter más que todo en el deporte. Muchas veces cuando la gente pues practica algún deporte, sea cual sea bicicleta, no sé, fútbol, pues uno tiene accidentes, pues porque a ver, no es experto como para no caerse y se terminan cayendo y ellos creen que ese es el fin de todo y cuando alguien le dice, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué piensas volver si es algo peligroso? Se dejan llevar por esas opiniones y no vuelven a hacer lo que pues ellos lo tomaron como algo divertido o algo pues que les llama la atención desde un principio o a veces ni siquiera se animan a intentarlo solamente porque la gente dice que es un deporte peligroso. Así es, así es. Pero bueno, tenemos que avanzar porque este cuento y este mito es totalmente interesante para entender muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más nos representa el mito? El hombre libre. El hombre libre es la representación de los seres que dudan y verifican la realidad por medio de los argumentos y la razón. O con eso, por medio de los argumentos y de la razón. Solo un hombre puede ser libre si aprende a pensar por él mismo, si aprende a dudar de las cosas y verificar su existencia. ¿Sí? Eso es libertad. Pero a mí que no me vengan a hablar que la libertad es que otros te ayuden a interpretar a ti las cosas. Eso jamás. Una persona debe aprender a pensar por él mismo. ¿Sí? Ustedes están en ese proceso de formación, sí, claro, ahorita todavía dependen de sus padres, todavía dependen de sus profesores, pero ustedes llegarán a un punto en el que aprenderán a pensar por ustedes solas y serán el hombre que se liberó de las cadenas y fue capaz de entender el mundo y de poder interpretarlo. Eso es lo que representa ese hombre libre y ese es el deber ser de nosotros, aprender a llegar a ese grado de madurez para aprender a construir con nuestra razón un conocimiento, una ciencia. Y ahí es donde técnicamente también Platón nos va a hablar de que existen dos mundos. Existe el mundo sensible, y este mundo sensible se va a caracterizar por el mundo de los sentidos y el mundo de los sentimientos, ¿sí? O sea, nos dejamos seducir muy rápidamente por ellos. Entonces nosotros, ¿cómo lo vemos? Los hombres de la caverna se dejaron seducir, ¿por qué? Por el sentido de la vista, porque su vista solo les permitía ver sombras y ellos dijeron, ah, no, las sombras son la realidad, ¿sí? También por sus sentimientos, por el miedo, como lo mencionábamos atrás en los comentarios con ustedes. El miedo los hizo seducir, entonces técnicamente esa es una forma de entender el mundo sensible. Pero por otro lado también Platón nos habla que existe el mundo inteligible, que es el mundo de la razón, es el mundo del pensamiento. Y los seres humanos estamos en medio de esos dos mundos. Estamos en medio del mundo sensible y estamos en medio del mundo inteligible, ¿sí? Ese mundo de lo sensible es lo que muchas de ustedes viven, que se llama opinión. O en griego, porque es clase de filosofía que se respete y ética, deben conocer la raíz griega, la doxa. La doxa es la opinión. Y ustedes, me disculparán, mis estimadas niñas, muchas veces cuando hacen debates parten desde la doxa, ¿sí?
desde la euforia de sus sentimientos, desde la euforia del defender una idea que a veces no está tan bien argumentada, pero ustedes muchas veces por terquedad la defienden para no perder. Por el contrario, el mundo inteligible, el mundo de ese hombre libre, va a llevar a que él desarrolle algo que se llama ciencia, conocimiento y verdad. Y esa ciencia y conocimiento y verdad, ¿cómo se va a conocer? Como la episteme. Y ahí aparece la esencia de esos dos mundos en la forma de conocer la realidad y el mundo. La doxa y la episteme, el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? El mundo que está basado en los sentidos y los sentimientos y el mundo que está basado en los argumentos y la razón como la única manera de hacer ciencia, conocimiento y poder encontrar la verdad del mundo. Entonces, ¿qué es lo que Platón quiere enseñarle a sus discípulos y quiere enseñarle a ustedes, los discípulos de 2000 años y pico después de su muerte? Una cuestión muy práctica, y es que ustedes deben escoger y saber interpretar en qué mundo se encuentran. Y si están en el mundo de la doxa, deben dejarlo prontamente para ir a la episteme. Esa es la única condición. Hoy en día, nuestro país tristemente sigue encerrado en la doxa, sigue encerrado en la opinión, sigue encerrado en las euforias y en las sensibilidades ideológicas y políticas, y que no le toquemos a la gente ningún político ni ningún dios de turno, porque si no sale la sensibilidad y con opinión empiezan a defenderlo tontamente. Un hombre que está en la episteme, por el contrario, no se deja influenciar de ningún político, así de pronto sea simpatizante de alguna ideología. Se deja seducir es por lo que es el conocimiento y el argumento para encontrar una verdad que debe hacernos libres a los seres humanos y una verdad que debe brindarnos bienestar a todos. Eso es lo que plantea Platón. Niñas, esperen un momentico que me están escribiendo montones de cosas por el chat. Bueno, ¿quieren hablar? Bueno, a ver, vamos a escuchar, vamos aquí a darle la palabra primero a Isabela y después a Caterine y listo, a ver, la escuchamos a ellas dos. ¿Puedes repetir lo último? Perdón, por favor. Lo que les No estaba te diciendo, escucho bien. lo que les estaba diciendo era técnicamente que necesitamos de verdad ese hombre libre, ese hombre que no dependa de nadie, que piense en una ciencia, en un conocimiento que verdaderamente nos hará libres. O sea, la frase es clara, el conocimiento nos hará libres y nos permitirá encontrar la verdad, una verdad que piense en el bienestar y la felicidad de todos los seres humanos. Eso es lo que busca la filosofía. La filosofía no busca el poder es banal, ¿sí? El poder a un político le dura tiempo, el conocimiento te dura a ti toda la vida y trasciende tu vida porque tú te puedes morir, pero las ideas se inmortalizan tanto que futuras generaciones las estudian como ustedes las quieren estudiar. Cambio uno ponerse, ay no, que quiero el poder es temporal, el poder se le va a usted muy efímeramente. Escucho a Isabela y escucho a la señorita Catherine. Bueno, como tú habías dicho, a veces nosotros nos dejamos cegar por lo que vemos y cosas así. Y a veces podemos llegar a ser muy escépticos porque no queremos buscar la realidad ni saber qué es lo que en realidad está pasando y cosas así. Y, o sea, a veces siento que la humanidad está como muy manipulada, tanto por el gobierno como por la iglesia, porque nos hacen creer cosas que no pueden ser verdad, pero otras cosas que no. Y también como que nos quieren mantener, por decirlo así, bajo control para que no nos rebelemos ante ellos. Y acá es donde viene como el caso de que nosotros deberíamos ser como los hombres, el hombre libre, para que nosotros podamos, ¿cómo decirlo así? Para que nosotros podamos tener el conocimiento y darnos cuenta de que algunas cosas que nos dicen son mentiras y cosas así. Y ya. Te complemento algo, Isabela. Ojo con esto. Ningún hombre que esté en la opinión y ningún hombre que esté en la doxa puede ser una persona digna, porque ningún esclavo es digno. Solo es digno aquella persona que tiene libertad en su vida y libertad de pensamiento. Así que esto es duro, porque quiere decir que esta es la prueba más grande de por qué la sociedad colombiana no tiene dignidad.
Y no tiene dignidad es porque no quieren pensar, porque no se quieren educar, porque tristemente quieren que otros hagan el trabajo por ellos de pensar lo que es un país. Y que usted sea un estudiante y que el profe Jairo sea un profesor y que su papá sea un ciudadano también como nosotros, común y corriente, que no está en el poder, no quiere decir que entonces nosotros no pensemos en un país, que no pensemos en la realidad, que no pensemos en mejorar el bienestar de nuestros semejantes. Eso lo debemos hacer y ahí sí seremos libres. Pero si nosotros esperamos a que los políticos hagan ese trabajo, pues somos esclavos de nuestra propia ignorancia y no solo de nuestra propia ignorancia, sino esclavos también de la gente que va a gobernar nuestras vidas. Ojo con eso. Catherine, te escuchamos y ya miro a ver quién más quiere hablar. Pues mira, profe, la verdad, lo que tú dices sobre lo que nos estás contando, pues yo creo que también ellos se dejan llevar por los sentimientos, o pues la mayoría de las personas nos dejamos llevar por los sentimientos. Es porque desde niños como que no nos enseñan a pensar en sí mismos, por sí mismos, sino que si tú te quieres vestir, ellos son los que te eligen la ropa, ellos son como que los que piensan por ti, hacen todo por ti. Y tú pues casi no piensas. Entonces, eso es como también viene como desde niños y como que lo crea la sociedad. Y yo creo que pues el hombre libre por parte debe ser así, pues pensar, y a veces debe respetar también la libertad que le da, porque si tuvieran, algunas personas tienen demasiada libertad, que pues hacen cosas que no deben, ¿sí? O sea, matanzas o algo así. Entonces, pues, y a veces no lo hacen sobre, o sea, si alguien les dijo, no lo hacen así, sino por sí mismos, porque ellos lo pensaron y lo quieren hacer. Entonces, demasiada libertad yo creo que nos perjudicaría. Pero, pues sí, sería chévere que muchas personas pensaran y no se dejaran manipular por el gobierno, sino que pues tuvieran sus propias teorías y no dejaran, no vendieran su voto, que supieran que eso es, o sea, es algo irrenovable, ¿se dice? Sí. Exactamente. Antes de dar la palabra a Dana Guevara, sí quiero comentarles algo y es que hay una cosa que debemos entender nosotros y que es una responsabilidad histórica, ¿no? Y es que mal que bien, ustedes tienen que ser diferentes a las generaciones anteriores a ustedes. Estamos hablando a la generación que representa los valores de 200 años de república, que pensaba de una manera muy sensible, muy desde la opinión. Esa debe ser la generación que se forme, distinto. Yo siempre he tenido la esperanza de que la generación que nació después de la Constitución del 91 debe ser una generación única, diferente y digna por su calidad de pensar. ¿Sí? Y por eso ustedes representan esa posibilidad de educarse de una manera distinta. Nada más pónganse a hablar con ustedes, con sus padres, sobre la poca filosofía que han visto, a ver si ellos la vieron. Y les apuesto que ustedes se van a dar cuenta que ellos quedarán muchas veces, en algunos casos hasta perdidos, en esos debates sobre el conocimiento. Y eso demuestra de verdad que la generación ha cambiado. Dana. Pues yo no soy como muy fan de este tema, pero, o sea, me parece también que se asemeja mucho como a lo que se maneja de la religión, porque, pues a ti, o sea, en la familia te crían, digamos, creyendo en algo, o bueno, si la familia pues no cree en nada, pues no cree en nada y así te educan. Y pues en el colegio, pues en este caso en el colegio que estamos, o sea, siempre te dictan la religión y pues la católica y la cristiana como algo totalmente cierto y que es eso o es eso y pues digamos que no permiten a las personas que están estudiando como averiguar como más por su cuenta, o sea, siento que siempre la están enseñando como en la opinión de que eso es totalmente cierto, es totalmente certero y no como que lo argumentan también. O sea, siempre he Ok, tenido como esa visión, no sé por qué, bueno. pero No, y digamos que no está mal que la tengas. La cuestión es que uno también tiene que aprender a manejar sus libertades, porque es que viene otra cuestión interesante, Dana, y para todas, y es que muchas veces nosotros pensamos que la libertad es hacer lo que yo quiera, o más groseramente, y me disculpa la expresión, cosas de su vocabulario, como es que la libertad es hacer lo que a mí se me da la gana.
Eso no es libertad. La libertad traduce literalmente, esto no lo dijo Platón, esto lo dijo un señor que se llama Jean-Paul Sartre. Sartre dice que la libertad es la capacidad que tiene el ser humano de elegir. De elegir. Pero elegir por quién? Por él y por el mundo. Miren esa frase tan linda. La libertad es la capacidad que tiene el hombre de elegir por él y por el mundo. O sea, cada vez que usted toma una decisión, va a afectar a todo el mundo. Va a afectar a su realidad circundante. ¿Sí? La realidad no va a ser la misma después de que usted elija, porque va a afectar o bien la realidad de su familia o bien la realidad de sus amigos, pero la va a afectar. Y ahí es donde Sartre dice, la libertad no puede sintetizarse simplemente a la capacidad de elegir, porque pues si tú eliges por ti y eliges por el mundo, debes elegir con responsabilidad. Porque detrás de tu elección te estás jugando las manos de las demás personas, te estás jugando la vida de los demás. Entonces uno debe ser muy cuidadoso con esa cuestión. Pues, niñas, esto es lo que nosotros queríamos empezar a hablar hoy ya un poco más adentro de la filosofía de Platón. Espero que de verdad el tema haya sido de su agrado y los inspire a entender la realidad, a entender nuestro país, a entender lo que viven ustedes y que podamos seguir ahondando un poco más en estas teorías del conocimiento de Platón. Claro, claro, tiene toda la razón, señorita Gatteri. Pero bueno, eso es lo bonito de la filosofía. La filosofía ve más allá. Cualquiera simplemente se hubiera quedado en que eso es un cuento. Mire lo que tiene ese cuento o ese mito. Tiene la posibilidad de entender las cosas mucho más profundas. No diga eso, Isabela. ¿Cómo va a decir que un filósofo es mejor presidente que un político? Yo creo que a un filósofo no le interesa el poder. Vuelvo y le digo, al filósofo le interesa es la felicidad que le da la posibilidad de conocer la realidad, de entenderla en toda su complejidad. Además que ser político se le tira la tranquilidad a uno. Entonces uno podría tener el espacio para pensar y desarrollar los contenidos y el pensamiento. Yo creo que los filósofos buscan despertar, ¿no? Pues a la sociedad. Esa es la palabra. Muy bien, señorita Manuela. Los filósofos buscan despertar ¿qué? Las Los mentes. quiere como llevar a esa luz que había a la gruta que había en la caverna, por decirlo así. Más que a la gruta, a la salida de la gruta y que entiendan la realidad. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso siempre lo he dicho, el filósofo va 2 pasos más adelante que los demás. Niñas, se nos fue el tiempo. Ese es Sí, triste de estas profe. clases. Entonces, Tiempo pues vuela. sencillamente, el tiempo se da rápido cuando las cosas son valiosas. Entonces, pues nada que hacer. Espero les haya gustado el tema. Descansen unos 10 minuticos antes de la siguiente clase y cuídense mucho. Un abrazo gigante. Y Igualmente, profe, cuídate. Bueno, Gracias, profe. Gracias. Chao, chao. teacher. Chao, Cuídense. profe. Chao, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Chao, profe, que estés bien. Dana, te encargo lo de siempre, porfis.